Bueno, creo que como lo hemos señalado desde el inicio, hemos dicho, ¿verdad?, que este gobierno ha tenido las herramientas necesarias, incluidas las leyes, diferentes normativas que le permitieron desde el primer día de su gestión en el 2019 poder enfrentar y combatir el crimen, combatir a las pandillas. La gran pregunta es por qué no lo hicieron, por qué no utilizaron todas esas herramientas que ya tenían a disposición para poder ir detrás de los criminales, para poder capturar, procesar, ¿verdad? Y que estas personas paguen ante la justicia por los delitos cometidos. Eso lo hemos señalado y por lo tanto, así como también desde un inicio no votamos por el régimen, ¿verdad? Porque es prácticamente una medida de carácter generalizada que suspende derechos a toda la población y que a la par de ello se ha dado una gran cantidad de abusos que hacen que personas, y acá digo personas inocentes que no tienen nada que ver con los grupos criminales, que no tienen nada que ver con las pandillas, estén siendo afectados, siendo llevados a prisión y a los que no se les está garantizando un debido proceso. Entonces, me parece que es una irresponsabilidad que un tema de carácter excepcional, así como lo dice su nombre, y que tiene requisitos que desde la Constitución se establecen para poder estar suspendiéndole derechos a toda la gente, siga llevándose adelante ya por quinto mes consecutivo, cuando se supone que aquella situación, ¿verdad?, que originó la petición del gobierno en el mes de marzo, luego de que se diera un repunte de homicidios, donde un fin de semana murieron más de 80 personas, ¿verdad?, en nuestro país, no haya sido tampoco esclarecido y lo que sabemos como un secreto a voces a través de diferentes investigaciones periodísticas es los vínculos, las relaciones y los tratos que existen entre este gobierno, sus funcionarios y estos grupos criminales, e incluso cómo se supone que funcionarios del actual gobierno han colaborado para que líderes de estos grupos criminales, líderes de las pandillas, que están siendo requeridos por la justicia de otros países, hayan huido, escapado de El Salvador, ¿verdad? Sin haber cumplido, digamos, o haber enfrentado la justicia por los crímenes que hayan cometido. Entonces es como bastante incoherente porque este gobierno, cuando ha podido dar muestras de que realmente está combatiendo la criminalidad, ha actuado favoreciendo a estos líderes de las pandillas. Entonces, creo que, como lo hemos dicho siempre, ¿verdad? Hemos señalado, no es posible que se siga generalizando una medida porque además es muestra clara de que este gobierno digamos, se declara incapaz e incompetente de que si no hay régimen de excepción, no puede combatir el crimen. ¿Qué opina del rumor que el presidente Nayib Bukele busca una reelección presidencial? Bueno, creo que ha sido bastante recurrente, digamos, el planteamiento de algunas de las voces cercanas al presidente, de aquellos que son repetidoras del discurso oficial, el plantear la reelección. Y sobre todo, creo que la señal más clara fue a través de la resolución que emitió la sala de lo constitucional impuesta por este gobierno, por este régimen a través de sus diputados de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, al decir que la reelección inmediata era permitida y que había una mala interpretación de la Constitución. Es realmente, digamos, condenable porque se trata de una acción ilegal, inconstitucional. En la Carta Magna, en nuestra ley primaria, hay más de entiendo que son 3 o 4 artículos, se me escapa ahorita, donde la prohibición es de manera clara, ¿verdad?, a la reelección inmediata, y esto tiene a la base el antecedente histórico que tenemos como país de dictaduras militares, de gobiernos que se perpetuaron en el poder en contra incluso de las mismas leyes y únicamente para favorecerse ellos, favorecer intereses particulares de su grupo, ¿verdad? En este caso, y creo que es inadmisible, y sobre todo cuando hay otras instancias que se pronuncian en que van a llevar adelante, o en un escenario posible se dé esta situación, esa medida, aun cuando la Constitución es clara en prohibirla.
¿Qué opina que la Fiscalía General de la República realizó un allanamiento en la PESU y en la casa de Hugo Carrillo? Miren, acá hemos señalado, ¿verdad?, que parece que es totalmente incoherente que sobre el discurso de la corrupción, de irregularidades, el gobierno quiera meter mano también en un tema que es tan sensible y de interés para nuestra población, principalmente para toda esa gran afición del fútbol nacional, que se esté, digamos, atentando contra esa pasión que existe de parte de los salvadoreños y las salvadoreñas hacia este deporte, con la excusa, digo yo, porque es un gobierno que sabemos que es un gobierno que no rinde cuentas, que no transparente, entonces hay una gran incoherencia. Acá cualquier acción debe orientarse de cara a la población y que si realmente existieran irregularidades o digamos ilegalidades en el accionar, de estas instancias, pues obviamente está la ley, ¿verdad? Pero es incoherente que se hagan esos tipos de planteamientos cuando sabemos que el gobierno no es un gobierno transparente y que obviamente a través de la institución que quiere tomar control de esta institución, digamos que es la que norma o la que organiza toda la primera división de fútbol en el país, parece pues que hay otros intereses de fondo y que no son realmente de cara a que las cosas se realicen de forma transparente y sin, digamos, ningún tipo de corrupción. Acá hay normativa internacional que debe respetarse también y creo que todo debe de ser en torno al respeto que se merece la afición salvadoreña. En otros temas, ¿qué opina de la lista Angel que se ha filtrado donde viene el nombre de funcionarios públicos? Pese a que no ha sido confirmado por el gobierno de Estados Unidos, pero que salen nombres de funcionarios como Cristian Guevara. Bueno, miren, yo lo he dicho de manera reiterada, lo hemos señalado también, que El Salvador y su población debe de manera permanente aspirar a que no exista en el país actos de corrupción, que no se violente la ley, que no se atropelle la institucionalidad, que no vayamos en retroceso en materia democrática, sea, digamos, no porque nos lo dice un gobierno de otro país o porque lo señala X o Y persona o institución, sino que es algo que debe ser permanente. La lucha contra los abusos, la lucha contra la dictadura, contra la corrupción, contra el atropello a los derechos humanos debe de ser algo que debe estar inmerso pues en nuestro día a día. Claro, cuando sale este tipo de señalamientos, sin duda, ponen, ¿verdad?, a nuestro país de cara a la comunidad internacional en alerta, en alarma, así como lo han hecho las acciones que este gobierno ha tomado a lo largo de su gestión y que justamente transparentan, digamos, o visibilizan el tipo de gobierno que tenemos, que es de características autoritarias, que viola derechos, que viola las leyes, que es corrupto, que es mentiroso. Y obviamente eso no es ajeno a la comunidad internacional y cada quien desde su digamos, visión, desde sus políticas, pues adopta ciertas medidas y sabemos que en el caso de Estados Unidos esto es una práctica que la realizan de manera permanente. Pero a lo que voy es que nosotros, al menos como partido, hemos señalado siempre que debe ser una lucha permanente contra todo tipo de abusos que debemos tener como población, hacer prevalecer la ley, ¿verdad? Y exigirle a las autoridades, a las instituciones que actúen de acuerdo a sus mandatos por ley, ¿verdad? O por constitución, justamente para evitar que funcionarios, funcionarias cometan abusos y atenten contra la población salvadoreña. Para finalizar, diputada, ¿cómo se está preparando el FMLN para las próximas elecciones? Bueno, yo debo recordar que como partido somos un sujeto histórico de lucha que nace justamente de la organización del pueblo en un momento donde se da, ¿verdad? Digamos, una convulsión social por no haber respuesta por parte de los gobiernos en aquel momento a los principales problemas de la población y luego de la firma de la paz, el FMLN adopta la lucha electoral como una de sus formas de lucha. Sin duda, estamos ya, digamos, de cara al 2024, pero estamos en un proceso general de fortalecimiento de nuestro partido a través de las estructuras en los territorios, nuestra militancia
justamente está, digamos, haciendo todo ese proceso de fortalecimiento interno para dar la batalla de carácter permanente. Obviamente el 2024 es un punto, digamos, en todo ese camino. Sin embargo, estamos fortaleciéndonos para cumplir el rol que la historia nos demanda en este momento y que justamente es de denunciar todos los abusos que puedan existir por parte del régimen autoritario que hoy gobierna, para seguir de manera propositiva dando iniciativas, digamos, presentando iniciativas en los espacios en los que nos encontramos, no solo la Asamblea Legislativa, sino que también a nivel de gobiernos locales, para dar respuesta a esos problemas que la gente, justamente para que la población, ¿verdad?, recupere la confianza y la credibilidad en este sujeto histórico de lucha, en este proyecto de lucha que es el FMLN, y que obviamente estamos de cara a lo que viene, primero en ese fortalecimiento interno, ¿verdad?, para poder cumplir esa batalla, ¿verdad?, o poder librar esa batalla que ahorita se requiere, dado el contexto que tenemos, donde hay un gobierno con características autoritarias que va en un claro retroceso en materia de derechos humanos.